Emilio Mozoñi, que está acá en la sala, también brindando solidaridad con el profesor por haber sido por segunda vez sujeto de una retaliación política por parte del gobierno por las posiciones que mantiene el profesor. Independientemente de coincidir o no con las posiciones que plantea el profesor, es un aspecto democrático importante defendernos de este autoritarismo. Y, por supuesto, insistir en que desde este espacio nos solidarizamos con Aporrea y exigimos que cese el bloqueo de los servidores del Estado, ¿no? Y llamamos al resto de los compañeros a sumarse a la campaña por echar abajo el bloqueo de Aporrea. Voy a hablar desde una corriente de izquierda que nunca nos incorporamos al chavismo, ¿no? No consideramos que había una revolución en curso en el país, por lo tanto, no consideramos que lo que haya hoy sea la degeneración de una revolución, ¿no? Por supuesto, no obviamos las diferencias entre el gobierno de Nicolás Maduro y lo que fue el proceso con Chávez, ¿no? Sin embargo, quería partir de esta definición. Desde nuestro punto de vista, Venezuela no vivió, digamos, una revolución triunfante, ¿no? Y nosotros consideramos que hoy lo que tenemos hay un justo y legítimo hartazgo popular con una situación económica y social inaguantable, ¿no? Una verdadera tragedia social que estamos viviendo, no hace falta dar datos, ¿no? Y un gobierno autoritario que se sostiene cada vez más por la fuerza, con la represión, contra la voluntad del pueblo, que pisotea incluso un derecho elemental como el derecho al sufragio, ¿no? Ahora, justo, legítimo descontento popular viene siendo usado como simple base de maniobra por el imperialismo norteamericano para una agresiva campaña de intervención, ¿no? Y apalancando a la oposición de derecha en el país, ¿no? Eso es lo que está marcando la pauta de la situación hoy en el país. Quien está marcando la pauta de la coyuntura actual es un injerencismo imperialista obsceno, descarado, abierto, que no ahorra ningún tipo de medidas y amenazas contra el país. Y me quería detener un poco en eso. Si ustedes se fijan, el argumento de la oposición es la soberanía popular, que Maduro estaría usurpando la soberanía popular. Entonces la soberanía popular, digamos, no descansa en Miraflores. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, claro que no. Pero para la oposición parece que descansa en Washington. Porque hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta que todo lo que está ocurriendo en el país, lo que está haciendo la oposición, es algo digitado desde los Estados Unidos. La decisión de que se juramentara se tomó en los Estados Unidos, no la tomó el pueblo venezolano. Trascendió a todos los medios de comunicación que en diciembre la administración de Donald Trump dijo: hay que salir de Maduro. Es una decisión que se toma ya, hacen reuniones incluso secretas con otros gobiernos de derecha de la región, con el propio Guaidó, y se monta la escena. Es decir, todo está digitado desde ya. Paso seguido, hay toda una serie de medidas, amenazas, algunas concretadas y otras no, de un malandraje total. Una confiscación de los ingresos del país, con cuatreros pasándose por encima de cualquier cantidad de ley, amenazas militares, donde de paso ahora el propio gobierno que quiere asfixiar económicamente el país para terminar de derrocar a Maduro, es el gobierno que por otro lado te ofrece una miseria como pretendida ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Y las amenazas militares van desde una combinación del garrote y la zanahoria de los que se considera policía del mundo. La zanahoria es la ley de amnistía, diciéndoles, bueno, acepten el perdón que los Estados Unidos les vamos a dar, de lo contrario van a pasar el resto de su vida presos porque los vamos a llevar a tribunales por genocidio, o de lo contrario se van a enfrentar a una intervención militar estadounidense. Es decir, no le están pidiendo que acepten otra, o sea, le están diciendo ríndanse. O ríndanse, tumben a Maduro, ríndanse o se van a enfrentar a nosotros. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, es evidente que además esta ofensiva imperialista tiene un carácter golpista. Tiene un carácter golpista que si no se ha concretado es porque todavía no logran romper la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, pero es el llamado insistente una y otra vez a que los militares sean los que saquen a Maduro, ¿no? Entonces, y todavía hoy hay gente que dice que hablar de imperialismo es cosa del pasado. Es evidente lo que está ocurriendo.
Ahora, ¿por qué? ¿Qué buscan los Estados Unidos con eso? ¿Qué tiene que ver el interés del pueblo venezolano que, por supuesto, que la mayoría de este país se quiere sacar a Maduro? Este gobierno no ofrece nada progresivo, pero una cosa son los sufrimientos y los intereses del pueblo venezolano, las ganas de sacarse a Maduro, y otra cosa muy distinta a los intereses del imperialismo norteamericano. Aquí no funciona esa lógica abstracta del enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, señor, no es así. Así no funciona. El objetivo de los Estados Unidos es buscar recuperar terreno perdido en lo que siempre consideró su patio trasero, que es América Latina. A raíz de las rebeliones populares contra todas las ofensivas neoliberales de los 80 y 90, ustedes saben, hubo rebeliones populares que llevaron a gobiernos llamados progresistas, nacionalistas, etcétera, que de alguna manera permitieron aflojar las cadenas del imperialismo sobre América Latina. Gobiernos que tuvieron más márgenes de acción, más autonomía frente al imperialismo norteamericano, y lo que busca ahora el imperialismo es recuperar ese margen, recuperar el terreno perdido en un mundo cada vez más convulsionado, donde las contradicciones intercapitalistas e interpotencias son cada vez más fuertes, donde las guerras comerciales están a la orden del día entre China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, como decía Eduardo, hay un tablero mundial intercapitalista donde los Estados Unidos buscan recuperar y atornillar las cadenas de dominación sobre Venezuela. ¿Eso qué tiene que ver con la soberanía popular del pueblo venezolano? Eso nos parece que es una primera definición muy clara que hay que hacer. Por eso, los trabajadores, la juventud, las mujeres, los sectores populares que enfrentamos al gobierno de Maduro, también tenemos que enfrentar con mucha firmeza y con mucha tesón estas pretensiones imperialistas. No hay ninguna contradicción en eso, ¿no? Eso nos parece muy importante. Y este antiimperialismo no es una abstracción, no es por consideración abstracta, no es retórica. Por más que con el gobierno nacional se hayan vaciado términos como antiimperialismo, revolución, poder popular, etcétera, etcétera, es real, es bien concreto. Aquí lo que está en juego es un salto en la semicolonización de nuestro país. Y ya lo vamos a explicar en qué sentido. Nosotros tenemos, la situación que tenemos ahora podemos definirla como un país endeudado, un Estado quebrado, un pueblo pobre y unos capitalistas muy ricos. Esa es la realidad que tenemos ahora. El PIB, como muchos sabrán, tiene una caída del casi 50% en los últimos años, es impresionante, es decir, una caída similar a la de países en guerra. Incluso países que han pasado por situaciones de guerra no ha caído tanto la producción como ahora, es decir, es una quiebra total. El país está endeudado hasta el cuello, la deuda alcanza entre 180, algunas cifras, 190 mil millones de dólares, es decir, la deuda es, para que nos demos una idea, aproximadamente 3 años seguidos, el total de los ingresos por exportación petrolera de 3 años seguidos, por ejemplo. La producción de PDVSA ha caído a niveles históricos, creo que poco más de 1 millón, si acaso, de barriles está ahora, casi el mismo nivel de producción de 1940, o sea, como 70 años de retroceso, y tenemos un país quebrado también por un saqueo descomunal de la renta pública. Como ustedes sabrán, lo mencionó Gonzalo, afuera hay depósitos de venezolanos, depósitos privados que rondan como mínimo 500 mil millones de dólares. El saqueo que sufrió el país es brutal. Si la deuda es enorme, si 180 mil millones son aproximadamente 3 años seguidos de exportaciones petroleras, imaginémonos cuántos son 500 mil millones. Es decir, no hay razones objetivas para que el país esté quebrado. Hay plata de la renta petrolera, muchísima, afuera. No hay ninguna razón objetiva para que el pueblo venezolano esté pasando por lo que estamos pasando. Ahora, obviamente, mientras se mantengan esos intereses en pie, tenemos un país quebrado, una situación así. ¿Y cuál es la solución? La solución, tanto del gobierno de Maduro como la representada por Guaidó, Trump y compañía, es dar un salto en la semicolonización del país. Es lo que queremos explicar. De todas maneras, quería igual detener un momento, un paréntesis para una cuestión muy importante, que es una definición de qué es entonces lo que está en crisis.